la corrupción política. Se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja legítima, generalmente de forma privada, es decir, que busca favores personales. Muchas veces en Colombia hemos sido testigos de la corrupción. La corrupción se genera a partir de que una persona encargada de administrar los recursos públicos de nuestra sociedad no los administra de la mejor manera, sino que a través de supuestos factores, el dinero que se tenía destinado para X o Y actividad termina envolviéndose en otros puntos o factores que nada tenían que ver y se terminan perdiendo estos recursos que nos favorecían o favorecen a todos los colombianos. La corrupción desafortunadamente no es únicamente en Colombia, en miles de países, por no decir en muchos países se sufre el flagelo de la corrupción, ya que al llegar al poder, aquellos políticos que tantas cosas prometieron que parecían muy bonitas no resultan siendo como parecían, porque la ambición y la búsqueda de obtener favores personales les separan de las ideales o de los propósitos que se debieron haber mantenido en un principio. Por eso es fundamental que los colombianos analicemos y nos preocupemos por este problema, porque muchas veces el colombiano suele ser indiferente ante la situación de la corrupción, simplemente se pone en un punto de criticar, de desvalorizar, de simplemente señalar y recriminar la corrupción, pero no se están generando acciones legales, acciones de protesta. Simplemente se está quedando en un vacío la corrupción, y por eso es que este país o en algunos países no se ha podido quitar este terrible factor en la sociedad. ¿Por qué no se ha podido quitar? Porque hemos refrescado, hemos dicho, bueno, en todos los países roban, y no nos hemos preocupado por alzar la voz. Si el pueblo de verdad alzara la voz y nos uniéramos todos en contra de la corrupción, a exigir garantías, a exigir las argumentaciones apropiadas de cada proyecto, de cada propuesta, si se ha cumplido o no, entonces tendríamos muchas probabilidades de que las cosas fueran más justas. Entonces, como primer punto me gustaría dar como solución que seamos políticamente activos, que en Colombia todos debiésemos buscar una solución, que todos debiésemos unirnos como pueblo, como nación, alzar la voz y denunciar o pedir explicaciones ante los planes políticos que no se cumplen o que sí se cumplen. Entonces, pedir dichas soluciones y que se nos digan las cosas como son, y que no hayan escondites de los recursos económicos de los colombianos. Otro factor importante es que los entes encargados de vigilar que los recursos lleguen o que los recursos cumplan sus propósitos, que sean transparentes, porque cuando esos entes de vigilancia no cumplen bien su labor, al estar digámoslo así, amangualados con algunos políticos, entonces no se hace nada, nadie puede verificar, nadie va a decir qué pasó con los recursos, nadie va a dar la cara, ni va a decir en realidad lo que pasó. Entonces es importante de que estos entes de verdad le garanticen al pueblo y a la comunidad su transparencia y su apoyo a cada uno de los colombianos. Entonces es importante que nosotros como colombianos nos preocupemos por los factores políticos, ya que es nuestro dinero, ya que son nuestros impuestos, son nuestros recursos económicos, y muchas veces esos factores o esos recursos no son tan justos porque no llegan a donde deberían llegar. Por eso desafortunadamente en Colombia podemos ver que la educación pública no es muy apropiada ni es muy favorable en busca de los más necesitados. Entonces es difícil en Colombia adquirir una buena educación, tanto para niños como jóvenes. Entonces nos debemos preocupar por ese factor. Otro factor por el que nos debemos preocupar es por la salud. Muchas veces la salud es terrible en Colombia, ya que miles de personas hemos sufrido en alguna vez necesidades
físicas que no han podido ser resueltas por nuestras entidades de salud, ya que esos dineros no llegan a estas comunidades, no llegan a las personas que de verdad necesitamos estos recursos. Entonces es importante entender esos dos factores, y también el derecho a un trabajo digno. No es que los colombianos o que la gente busque que se nos brinde todas las manos o que nos regalen o que no, sino que nos den oportunidades de trabajo, que nos den oportunidades de una buena educación. Entonces ese es el punto de la corrupción. Cuando en un país deja de haber corrupción o en un país no hay corrupción, entonces esos países tienen excelente educación, tienen excelente salud, hay oportunidades de empleo, la pobreza baja en niveles asombrosos. Entonces debemos preocuparnos en este sentido por la corrupción. Otro de los puntos para solucionar este dilema es luchar como pueblos unidos, luchar como colombianos, exigir que se nos muestre qué se está haciendo por nuestro país, qué se está haciendo por nuestras comunidades, que muchas veces se han dejado olvidadas, como es el caso de Chocó, como es el caso de La Guajira, en algunas veces el Amazonas. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros parientes? ¿Qué está pasando con nuestros colombianos? ¿Por qué se nos están muriendo en los hospitales? ¿Por qué los jóvenes no siguen su proceso de educación, sino que se quedan con un bachillerato? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si el gobierno se preocupara más por tener bien a su pueblo, entonces habría más oportunidades de obtener los beneficios que necesitamos y que nos son como derecho, ya que nos pertenecen legalmente como parte de un pueblo. Entonces la corrupción es un flagelo que ha desangrado siempre a Colombia, y lo único que podemos hacer es elegir bien, elegir a conciencia a quienes están en ese lugar, y los que veamos que no funciona, entonces denunciarlos, unirnos todos y alzar la voz y exigir que se nos den garantías de qué se está haciendo con nuestros recursos.